Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Ana Luisa Giraldo. Yo hoy les voy a hablar de glaucoma. Entonces, para empezar, el glaucoma se define como una neuropatía óptica que es crónica, lentamente progresiva, usualmente bilateral, puede ser asimétrica y el daño que se genera en glaucoma es irreversible y va a generar unas alteraciones que son características del glaucoma y es que vamos a observar en el nervio óptico un adelgazamiento del anillo neuroretiniano que genera un aumento de la excavación por pérdida de los axones de las células ganglionares. Estas alteraciones, donde se pierden las fibras nerviosas, van a generar un defecto en el campo visual que puede o no estar acompañada de aumento de la presión intraocular. Entonces, glaucoma no siempre significa aumento de la presión intraocular. El glaucoma se define como el daño en el nervio óptico que genera una alteración en el campo visual. Es la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial y la mitad de los pacientes no son diagnosticados. Ya vamos a ver por qué. Entonces, se estima que hay una prevalencia de personas ciegas por glaucoma de 7.7 millones en el mundo. Para empezar, entonces, tenemos un globo ocular que lo podemos dividir en un segmento anterior y en un segmento posterior a partir del cristalino. Todo lo que está delante del cristalino es el segmento anterior, lo que está hacia atrás es el segmento posterior. Acá, para hablar de glaucoma, les voy a hablar del segmento anterior, de la cámara anterior y la cámara posterior. Entonces, la cámara anterior y la cámara posterior son dos cámaras que están llenas de humor acuoso. La cámara anterior está entre la córnea y el iris y la cámara posterior entre el iris y el cristalino. El humor acuoso, entonces, es un fluido extracelular que se produce en el cuerpo ciliar. Entonces, el cuerpo ciliar nosotros lo podemos dividir en varias partes. La parte posterior, que es la coroides, que es todo esto que se viene hacia atrás, ¿cierto? La parte anterior, que es el iris, y la parte intermedia, que es la pars plana. Perdón, esto es la uvea. Esta parte de acá sería el cuerpo ciliar. Entonces la uvea se divide en coroides, en iris y en cuerpo ciliar, que es la parte intermedia. Se produce entonces el humor acuoso en esta zona que se llama la pars plicata, en las células no pigmentarias, y esa producción se va a hacer a partir de los capilares fenestrados y se va a generar por varios mecanismos. La mayor parte por secreción activa a través de un transporte activo contragradiente por la anhidrasa carbónica tipo 2, por ultrafiltración o por difusión simple. La producción se realiza a una tasa de 2 a 3 microlitros por minuto y esta producción cae en las horas de la noche. Tenemos entonces acá como un esquema, tenemos el cuerpo ciliar o la pars plicata, donde se produce el humor acuoso, pasa el humor acuoso desde esta cámara posterior hacia la cámara anterior a través de la pupila y normalmente se va a drenar a través de un lugar que se llama la malla trabecular. Hay dos vías de drenaje, casi el 90% se drena a través de la malla trabecular, que es una malla de colágeno que está en una estructura que nosotros conocemos como el ángulo. El ángulo entonces se forma entre la córnea y el iris. Entonces acá se forma un ángulo y ahí estaría la malla trabecular. La otra forma de drenaje es la vía huevo-escleral, donde es solo del 5 al 15%. Tenemos entonces acá, esta sería la malla trabecular, este sería el iris, esta sería la córnea. Entonces esto sería el ángulo. Entonces, la malla trabecular, el humor acuoso va a pasar a través de ella, de ahí llega al canal de Schlemm, de ahí pasa a los canales colectores y de ahí pasa al sistema venoso espiescleral, de ahí a las venas ciliares anteriores, a la vena oftálmica superior y al seno cavernoso. Esta vía de drenaje entonces depende de la presión. Si la presión está disminuida, ella no va a funcionar, sino que se va a colapsar y lo que podemos ver es reflujo venoso a través de ella. En cuanto a la vía huevo-escleral, que es la vía no convencional, entonces tenemos acá, esta sería la de la malla trabecular. La vía huevo-escleral entonces se genera como un drenaje hacia un espacio intersticial entre los haces musculares y el espacio supracoroideo. De ahí realmente no se sabe bien hacia dónde va, pero se cree que pasa por una vía transescleral, se va hacia la parte posterior donde es absorbido por las venas vorticosas. El glaucoma entonces puede ser
producido por dos mecanismos. Hay dos teorías. Está la teoría mecánica, que está relacionada directamente con la presión intraocular, donde o hay un aumento de la producción de humor acuoso o hay una alteración del drenaje, pero entonces aumenta el humor acuoso en cámara anterior. Esto genera un aumento de la presión intraocular que va a generar un daño mecánico directo sobre el nervio óptico. Hay una teoría vascular que ya depende es más de la irrigación a nivel del nervio óptico. Entonces, esta teoría vascular es más que todo en los pacientes que tienen glaucomas de tensión normal, donde la presión intraocular está normal, y son pacientes que tienen alteraciones que generan hipoperfusión o hipoxia a nivel del nervio óptico. Estos serían, por ejemplo, pacientes con apnea del sueño, con falla cardíaca, con estenosis carotídea. Cuando vamos a evaluar entonces un paciente con glaucoma, estas son como las 4 cosas más importantes a evaluar. En cuanto al nervio óptico, lo que nosotros vamos a ver del nervio es la cabeza, que es la papila o el disco óptico. Tiene un color que es como rosado o anaranjado, normalmente redondo o ovalado hacia vertical. Tiene una excavación central, que es lo que nosotros vemos como esta perforación, y entre el borde y la excavación está esto rosadito que es el anillo neuroretinal. Este anillo, entonces, lo normal es que la parte inferior sea mucho más gruesa que la parte superior, que la parte nasal y que la parte temporal. Entonces tenemos un disco que es redondo, este sería el borde, y acá estaría la excavación. La excavación no solo está dada por lo que uno vea más pálido, sino que la excavación se da es por donde dobla el vaso. Entonces, si este vaso dobla acá, este es el borde de la excavación. Si este vaso dobla acá, este es el borde de la excavación. Si este vaso dobla acá, este es el borde de la excavación. Entonces, esta sería una excavación. En cuanto a otra parte de la evaluación es la capa de fibras nerviosas, que sería esta red, como estas pequeñas fibritas blancas que se ven acá, que serían los axones. Son más o menos 1.200.000 axones de las células ganglionares, que serían las fibras nerviosas. Cuando estas fibras nerviosas se pierden, ahorita les voy a mostrar una foto cómo se ve, esto va a generar un defecto acá y va a aumentar la excavación con el tiempo. Entonces, lo normal de una excavación es que sea más o menos hasta 0,4. 0,4, digamos que lo que nosotros podemos decir es que es como el 40% del tamaño de todo el disco. Como un 40 o un 50% esta excavación representa de todo el disco óptico. Entonces, esto es una excavación muy pequeña de 0,1, 0,3. Esto de acá hacia atrás son excavaciones normales. Cuando tenemos excavaciones por encima de 0,4, especialmente por encima de 0,6, nos haría pensar en un glaucoma. Entonces, acá hay una excavación muy grande, lo que vamos a ver es por donde dobla el vaso, sería todo esto. Esta sería una excavación de 0,8 y esta sería una excavación de 0,9, donde casi que no hay un borde temporal. ¿Cuáles alteraciones nos hacen sospechar que hay un glaucoma? Entonces, para empezar, un aumento de la excavación por encima de 0,4, especialmente por encima de 0,6. Tener defectos focales en el anillo neural. Recordemos entonces que el anillo lo normal es que sea más grueso en su parte inferior y, por ejemplo, en esta foto lo que estamos viendo es que la parte nasal es de donde salen más que todos los vasos. Entonces, los vasos salen de la parte nasal y hacen un giro hacia la parte temporal. Entonces, esta es la parte nasal del disco y esta está mucho más gruesa que la parte inferior, que la parte superior y que la parte temporal. O sea que acá ya hay una alteración, pues, como de esa regla. Adicionalmente, entonces tenemos acá el vaso, o sea que quiere decir que la excavación es esto, es una excavación entre 0,8 y 0,9, y acá tenemos, por ejemplo, un vaso sin sostén. Quiere decir que probablemente este anillo neural venía originalmente acá, porque ahí es donde se apoyan los vasos, y que con el paso del tiempo se fue perdiendo este anillo neural por un daño glaucomatoso. Los defectos focales, que son las escotaduras, entonces se pierde como el borde normal y se hace como un bache. Entonces acá vemos como una escotadura y esto es por un defecto focal de capa de fibras, que acá en la foto no se ve muy bien, pero acá hay un cambio de coloración y es que acá faltarían los axones de las células ganglionares. Las atrofias peripapilares, entonces se ve como un cambio en la coloración alrededor del disco óptico y esas atrofias peripapilares son secundarias a se están perdiendo fibras nerviosas en esta zona
entonces se va haciendo más visible la esclera. La visualización de la lámina cribosa, que serían como estos poros, también es un hallazgo sugestivo de glaucoma. En esta foto no solo tenemos eso, sino que hay una pérdida de la relación. Acá en esta parte hay una escotadura tan grande que se visualiza la lámina cribosa hasta el borde, o sea, acá no hay borde de anillo neural. Acá en la parte inferior se perdió completamente, en esta zona el anillo neural. Hay un vaso sin sostén, quiere decir que originalmente venía el anillo neural acá, pero toda esta zona se fue perdiendo por glaucoma. Las hemorragias en astillas no solo son sugestivas de glaucoma, sino que cuando tenemos un glaucoma y aparece una hemorragia en astilla, es sugestiva de que hay una progresión. Entonces, en esta foto tenemos un disco redondo, rosado, tenemos un anillo neural que es mucho más grande en su parte temporal que en su parte inferior, ahí ya hay una alteración de la relación. Este vasito va recostado sobre el anillo, este de acá no, quiere decir que acá hay un vaso sin sostén, o sea que todo este anillo neural se perdió en esta zona, y acá no hay solamente una escotadura, sino también una hemorragia. Esto sería un defecto focal de la capa de fibras, o sea, de los axones de las células ganglionares, lo que les explicaba ahora, que son como estas líneas blanquecinas que se verían acá. Acá hay una pérdida completa y simplemente vemos el color de la coroides, o sea, vemos el rojito de atrás de la retina, pero no se alcanza a ver el brillo de la capa de fibras nerviosas. Y esto se correlaciona con un defecto focal del anillo neural. Entonces el anillo neural viene acá como redondo y acá llega un momento donde hace una escotadura que se correlaciona con esta alteración de capa de fibras. Los vasos en bayoneta entonces son vasos que son muy angulados porque ellos buscan el soporte en el anillo neural. Entonces este vasito se está recostando en el anillo, pero hace una angulación grande porque el anillo se está adelgazando. Con respecto entonces a la tonometría, nosotros como oftalmólogos tomamos la tonometría por aplanación. Aplanación es una medida indirecta, lo que hacemos es, o sea, lo que hace el aparatico es calcular qué tanta presión se tiene que hacer sobre una esfera, en este caso sobre la córnea, para aplanarla. Lo normal es de 10 a 21. Ustedes no cuentan con esto, la idea es que ustedes hagan tonometría digital. Para hacer tonometría digital, que no es tan sensible y específica como la tonometría por aplanación, pero sí es muy útil en casos agudos o en casos donde el paciente tiene la presión pues como marcadamente alta. Entonces le vamos a decir al paciente que cierre los ojos y que mire hacia abajo, porque la idea es tocar la esclera. Desde el paciente con los ojos cerrados y mirando hacia abajo, vamos a utilizar los dos índices y con uno vamos a presionar y con el otro vamos a sentir qué tanta resistencia opone el ojito, como un baloteo. En cuanto a la evaluación del ángulo, entonces una técnica que se podría hacer pues como médico en atención primaria, como médico general, es poner una linterna desde el canto externo, desde esta parte externa, ¿cierto? Con la luz paralela hacia la cámara anterior, y lo que nosotros vamos a medir es qué tanto se llena la cámara anterior de luz. Lo normal es que se llenara toda como esta parte de acá, pero en este caso se está llenando solo la mitad y esta parte toda queda oscura. Esto quiere decir que esta persona tiene probablemente un ángulo estrecho, una cámara anterior panda. Nosotros como oftalmólogos tenemos dos formas de medirlos. Uno es el Van Herijk, que es con la lámpara de hendidura. Nosotros vamos a ver el reflejo sobre la córnea y un reflejo sobre el iris y vamos a calcular qué tanta distancia hay entre estas dos líneas. Realmente es una medida que no está muy relacionada con el ángulo. Entonces, en este caso, lo mejor es hacer una gonioscopía. Entonces, en la gonioscopía nosotros vamos a evaluar directamente el ángulo, vamos a ver directamente las estructuras que están presentes en él. Entonces, el ángulo es esta estructura que se forma entre el iris y la córnea, y en él hay varias estructuras. Entonces, tenemos la línea de Schwalb, que es un repliegue de la córnea, tenemos la malla trabecular, tenemos el espolón escleral y tenemos la banda del cuerpo ciliar. Cuando nosotros vemos el trabéculo y el espolón escleral, quiere decir que ese ángulo está abierto y que es un ángulo que mide más de 30 grados. O sea, que esa persona tiene el ángulo abierto. Esto no solo nos va a ayudar pues como para un diagnóstico, sino que nos va a ayudar para la clasificación y tratamiento del paciente. En cuanto al campo visual, es lo que nosotros somos capaces de percibir en posición primaria de la mirada. Posición primaria es mirar al infinito.
En el superior serían 60 grados, temporal 100, nasal 60 e inferior 70 a 75, pues en una persona normal. Para valorarlo, entonces, tenemos la campimetría por confrontación, donde nos ponemos de pie frente al paciente, le decimos que se tape un ojo y le vamos a ir mostrando, él debe fijar la mirada a un punto al frente y le vamos a ir mostrando por cuadrantes, sean los dedos, sean colores, y el paciente debe decir cuántos dedos le estamos mostrando en cada cuadrante. Realmente esto es como para defectos muy, muy grandes. En glaucoma no es tan útil, ya les voy a mostrar por qué. En glaucoma nosotros utilizamos una campimetría automatizada, donde también se hace ojo por ojo, se tapa un ojo. Por ejemplo, acá entonces con el ojo derecho destapado, al paciente lo que se le hace es que fije la mirada en un punto al frente y se le van a ir mostrando diferentes puntos de luz en diferentes partes del campo visual y él debe presionar cuando los vea. En este caso, entonces, estos serían los puntos que el paciente no presiona y esto sería un defecto arqueado que se correlaciona con una pérdida de capa de fibras nerviosas en esta zona superior. Entonces, el campo visual, las fibras nerviosas se cruzan, entonces vamos a tener un defecto al contrario de lo que nosotros tenemos en la visualización en el examen físico. Entonces, esto es un defecto que si bien ocupa el cuadrante inferior, es un defecto arqueado inferior, no ocupa todo el cuadrante. Entonces, si nosotros le hacemos a esta persona una campimetría por confrontación, esta persona nos va a ver los dedos en los 4 cuadrantes. Una persona entonces con glaucoma, cuando tiene un glaucoma inicial, lo que va a presentar es como una constricción periférica y va a tener una agudeza visual completamente normal. No va a detectar su alteración del campo visual. Cuando esto va avanzando, empiezan a notar que hay una alteración periférica de la visión, ¿cierto? Y cuando ya es un glaucoma avanzado, ya les queda una visión tubular, una visión central, que si en algún momento esto avanza y compromete el centro, es una pérdida visual irreversible. En neurología, normalmente los defectos son verticales y no cruzan horizontalmente. Entonces, estos son defectos que son típicos ya de lesiones a nivel neurooftalmológico. Los más frecuentes serían como las alteraciones bitemporales, que irían acá en el cruce, pues a nivel del quiasma, por las fibras pues nasales que se cruzan, y esto sería más que todo de pacientes que tengan adenomas hipoficiarios, craneofaringiomas o lesiones vasculares a este nivel. El glaucoma entonces nosotros lo vamos a clasificar como de ángulo abierto o de ángulo cerrado, y estos a su vez los vamos a clasificar en primarios o secundarios. Primarios cuando no tenemos un antecedente de un trauma, una lesión estructural o una enfermedad ocular previa que pueda generar glaucoma, y secundario cuando sí tenemos estas alteraciones. En cuanto entonces al glaucoma de ángulo abierto, el primario tenemos varias opciones. El primario de ángulo abierto tenemos el de tensión normal, lo que les explicaba inicialmente, hay una alteración de la perfusión a nivel del nervio óptico, hay un ángulo abierto, hay una presión normal, pero hay un daño del nervio. Tenemos el glaucoma juvenil y el glaucoma congénito, que son raros porque normalmente el glaucoma es de personas mayores a 40 años, pero son personas que se presentan desde el nacimiento o desde etapas tempranas con aumento de la presión intraocular. Y los secundarios, ya hay muchísimas causas. Puede ser secundario a un trauma, puede ser secundario a una inflamación como una uveitis, puede ser secundario a una catarata. Entonces, el primario de ángulo abierto, como les decía, se asocia a aumento de la presión intraocular, es de personas mayores a 40 años. La etiología es desconocida, pero es generado por un aumento de la resistencia a la salida del humor acuoso y generalmente esto es ocasionado por alteraciones a nivel de la matriz extracelular de la malla trabecular o por mutaciones. Los factores de riesgo, el más importante es el aumento de la presión intraocular, en la edad, no solamente personas mayores a 40 años, sino que mientras más edad tenga la persona, más riesgo va a tener. Entonces, una persona de 60 años tiene más riesgo de desarrollar glaucoma que una persona de 40. El antecedente familiar, entonces cuando hay un antecedente familiar en primer grado, se aumenta el riesgo 3.7 veces. Los pacientes de raza negra tienen 4 a 6 veces más riesgo de desarrollar glaucoma. Lo otro es encontrar una excavación asimétrica, o sea, que en un ojo tengamos una excavación de 0,4 y otra de 0,6. Esto es muy sugestivo de que puede haber un glaucoma. Clínicamente los pacientes son asintomáticos. Estos pacientes no sienten nada. La única forma de detectar estos pacientes es con un examen oftalmológico. Entonces, por eso es tan importante
que los pacientes sean evaluados periódicamente. Los pacientes van a tener una alteración de la agudeza visual, como les mostraba, ya cuando hay una visión tubular o cuando hay una pérdida visual ya central, que ya es un daño irreversible. Entonces, a estos pacientes hay que evaluarles el fondo de ojo, especialmente pacientes diabéticos e hipertensos tienen como mayor predisposición a desarrollar este tipo de glaucoma. Entonces, siempre en los pacientes diabéticos e hipertensos, evaluar fondo de ojo. En cuanto al tratamiento, entonces tenemos dos opciones, o disminuir la producción de humor acuoso o aumentar la salida uveoescleral. Entonces, los que aumentan la salida uveoescleral son los análogos de prostaglandinas, que en este caso serían la tanoprost, el bimatoprost, el travoprost y el tafluprost, que se utilizan en las horas de la noche. Los efectos secundarios de estos medicamentos es que pueden pigmentar el iris, pueden pigmentar la piel alrededor del párpado y pueden generar aumento de las pestañas y una irritación local. La mayoría de medicamentos para bajar la presión intraocular van a generar ojo rojo y van a generar irritación y ojo seco. En cuanto a la disminución de la producción del humor acuoso, tenemos beta bloqueadores, alfa agonistas y los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Estos van a actuar directamente sobre la anhidrasa carbónica que ya habíamos mencionado en el epitelio no pigmentario del cuerpo ciliar o directamente sobre los capilares que están en el cuerpo ciliar. Entonces tenemos dentro de los beta bloqueadores el timolol, que se utiliza cada 12 horas, y los efectos secundarios, hay que tener en cuenta los efectos sistémicos. Entonces, los pacientes que tengan un EPOC, que tengan asma, los pacientes que ya tengan de entrada una falla cardíaca y estén beta bloqueados o que tengan una arritmia cardíaca, hay que tener precaución con esos medicamentos. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, entonces está la dorzolamida y la brinzolamida tópicas y la acetazolamida oral. Con estos medicamentos hay que tener en cuenta los riesgos, pues como las personas que tengan anemia de células falciformes se pueden descompensar, pueden generar crisis, y las personas que tengan falla renal o que tengan una diabetes descompensada, la acetazolamida oral podría generar pues como mayor descompensación. En cuanto a los alfagonistas, la brimonidina se utiliza cada 12 horas también, puede generar alergia a nivel ocular, puede generar irritación, puede generar ojo rojo, y sistémicamente va a generar un efecto a nivel del sistema nervioso central. Entonces esto puede generar somnolencia. Entonces hay que tener en cuenta pues los pacientes que ya están tomando, por ejemplo, clonidina, o los pacientes que están, que tengan más de 90 años o que tengan un antecedente de un SB o que tengan secuelas de algo neurológico que predisponga a que el paciente de pronto se pueda incrementar como es su efecto y puedan tener síncopes o puedan tener caídas. En cuanto al tratamiento quirúrgico, entonces una de las opciones, teniendo en cuenta que el ángulo esté abierto y que tenemos la malla trabecular visible, es hacer una trabeculoplastia láser. Entonces el láser lo que va a generar es una remodelación a nivel de la malla trabecular en las fibras de colágeno, y esto va a generar un aumento de la permeabilidad al drenaje. Las otras cirugías básicamente consisten en generar como una ruta de escape de ese humor acuoso, es generar una ruta de salida. Entonces, la trabeculectomía lo que se hace es generar una comunicación entre la cámara anterior y la esclera. Entonces, ahí se genera una salida hacia la esclera, esto va recubierto por conjuntiva y se forma como una ampolla con el humor acuoso que va saliendo desde la cámara anterior. En cuanto a los implantes valvulares, este sería un implante valvular, tiene un cuerpo y un tubo. El tubo va a permitir el contacto con el humor acuoso y dependiendo de la presión intraocular, ese líquido va a salir hacia afuera. Entonces, cuando la presión intraocular es mayor a 12, va a haber flujo de acá hacia atrás y todo esto va a estar recubierto por conjuntiva y se va a ver también como una ampolla con el líquido que se forma entre la conjuntiva y la esclera, que se acumula. La cirugía en glaucoma mínimamente invasiva, entonces son estos pequeños dispositivos que van a buscar lo mismo, van a buscar el drenaje del humor acuoso. En cuanto al glaucoma de ángulo cerrado, entonces también tenemos causas primarias y causas secundarias. En cuanto a las causas primarias, entonces, para empezar, definir cierre angular primario. Cierre angular primario es cuando tenemos un ángulo estrecho, podemos tener la presión intraocular elevada, pero todavía no hay daño por glaucoma. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos, este sería el ángulo, esto sería un ángulo abierto, este es un ángulo estrecho. Eso es una ecografía, una ultrabiomicroscopía.
En cuanto al cierre angular primario agudo o el glaucoma agudo de ángulo estrecho, entonces lo que nosotros vamos a tener es que previamente tenemos una persona que tiene un ángulo de estas características, hay un contacto entre la córnea y el iris, y en algún momento, sea porque el paciente está en un espacio oscuro y la pupila se dilata y el iris se repliega más sobre la córnea, va a generarse un bloqueo de la pupila porque el humor acuoso, al estar acá adelante acumulado, va a generar una presión directa sobre el borde de la pupila y va a evitar que siga pasando el humor acuoso de atrás hacia adelante y adicionalmente que se drene a través del ángulo porque el ángulo ya estaba bloqueado por el iris. Entonces hay un impedimento en el flujo del humor acuoso tanto a la cámara posterior como desde la cámara posterior tanto como hacia el ángulo y esto va a generar presiones intraoculares muy elevadas. Los pacientes van a consultar por urgencias a la hora que sean, van a tener un dolor intenso, van a tener pérdida de la agudeza visual, la córnea se va a ver opaca, entonces no vamos a ver esto transparente y no vamos a ver el iris del color normal, sino que vamos a ver como una córnea azulada que no nos permite ver como el color normal del ojo. Una cámara anterior panda, si le ponemos pues como la linternita, como les expliqué para evaluar la cámara anterior, vamos a tener una inyección ciliar, que son estos pequeños vasos cortos que se ven alrededor de la córnea, y los pacientes se pueden presentar con edema del disco óptico y con atrofia del iris si llevan mucho tiempo. Adicionalmente, esto va a generar síntomas vagales, ellos van a tener bradicardia, dolor abdominal, vómito, y es una cefalea muy intensa. ¿Cuál es el manejo de estos pacientes? Entonces, lo primero que hay que hacer es disminuir la producción de humor acuoso. Para disminuir la producción de humor acuoso, entonces tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica, en este caso es útil la acetazolamida oral, que la vamos a utilizar en una dosis de 250 miligramos cada 8 horas. En cuanto a los medicamentos tópicos, entonces está el timolol, se va a utilizar una dosis de impregnación de una gota cada 5 minutos por 15 minutos y luego se va a continuar en su dosis usual de cada 12 horas. Los alfagonistas, entonces también podemos utilizar adicional al timolol la brimonidina cada 12 horas. Para deshidratar el vítreo, entonces vamos a utilizar hiperosmóticos. Si nosotros deshidratamos el vítreo, eso va a hacer que el cristalino se corra hacia atrás y que también adicionalmente baje la presión intraocular. Entonces, podemos utilizar glicerina al 50%, se utiliza en una dosis de 1 a 2 cc por kilo vía oral, o manitol al 20%, 5 cc por kilo intravenoso. Estos medicamentos entonces van a generar un estado hiperosmolar a nivel intravascular que va a generar deshidratación del vítreo por osmosis. Hay que tener cuidado con estos medicamentos en pacientes que tengan fallas cardíacas descompensadas, en pacientes diabéticos mal controlados o en pacientes con enfermedad renal, porque se puede agudizar. Posterior a que ya hemos bajado la presión intraocular, vamos a utilizar un medicamento para cerrar la pupila. O sea, si el mecanismo de todo esto es porque la pupila se quedó abierta y no nos permite el paso del humor acuoso entre cámara posterior y cámara anterior, entonces lo que hay que hacer es cerrar esa pupila. Vamos a utilizar pilocarpina al 1 o al 2%, 3 veces en una hora, o sea, cada 20 minutos, una gota cada 20 o cada 15, y luego se va a continuar cada 6 horas. Esto se va a utilizar cuando la presión intraocular ya haya estado menor a 35. O sea, lo vamos a utilizar 1 a 3 horas después de haber iniciado el manejo con hiperosmóticos o con los hipotensores. Siempre se debe hacer en conjunto el manejo de la inflamación. Entonces vamos a utilizar prednisolona cada 5 minutos por 15 minutos y luego se va a continuar cada 4 a cada 6 horas. La prednisolona nos va a ayudar a que la córnea que está opaca se aclare, a que mejore el dolor, a que mejore la inflamación y esto nos va a ayudar a que cuando ya el paciente llegue a oftalmología, nosotros podamos hacer el manejo definitivo. Entonces el manejo de un paciente que tiene un ángulo estrecho, un cierre angular primario o un glaucoma por cierre angular, es hacer una iridotomía. Una iridotomía entonces lo que consiste es en generar una perforación en el iris que nos va a generar como una ruta de escape a ese humor acuoso que está en la cámara posterior y que no permite el paso hacia la cámara anterior. Entonces va a permitir paso hacia cámara anterior, esto va a generar que el iris se aplane y nos va a ampliar este ángulo. Entonces teníamos un ángulo donde el iris estaba en contacto con la córnea y al ampliar este espacio
este líquido va a generar presión sobre el iris y va a permitir que se pueda drenar nuevamente por el ángulo. Esto ocurre en casos agudos que son bien manejados. Cuando el paciente lleva 3, 4, 5 días, se generan sinequias, se generan adherencias entre el iris y la córnea, y por más que se abra este espacio, ya no se va a poder drenar por el trabéculo porque ya va a estar cicatrizado. Entonces, estos pacientes tendrían que ser llevados a cirugía. Se puede hacer paracentesis de la cámara anterior como para bajar rápidamente la presión intraocular en los pacientes que no funciona el tratamiento médico, y las otras opciones son cirugía de catarata en pacientes donde el cristalino esté tan grande que esté generando como que me esté empujando el iris hacia adelante y me esté cerrando el ángulo, o la cirugía filtrante, que es lo que les contaba inicialmente, que es la comunicación que generamos entre la cámara anterior y la esclera, como la ruta de escape de ese humor acuoso. ¿Tienen alguna duda? Ana Luisa, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Entonces yo me quedo, doctores. Bueno, entonces vamos a hacer un brevísimo repaso de lo que acabamos de ver y hablar de nervio óptico y glaucoma, los conceptos fundamentales y básicos. Entonces recordemos que la retina lo que hace es que convierte la luz en un estímulo nervioso y por medio de unas neuronas, porque en la retina están las células ganglionares, transmite esa información, los axones de las células ganglionares recogen esa información de toda la retina y se reúnen para salir del ojo. Es como el cablecito de la cámara que va a unir la cámara con el computador, y esa reunión de todos los axones y la salida del ojo es lo que es el nervio óptico. Entonces, el nervio óptico es el que lleva la información de esa que ha recogido la retina y está constituido por los axones de las células ganglionares. Entonces se reúnen todos los axones, como les decía, y dan una voltereta. Aquí tienen que dar una voltereta para salir por este hueco que tiene la esclera, que tiene como un coladorcito ahí que permite que salgan. Y más o menos son 1.200.000 fibras de estos axones que tienen que voltear y salir. Y aquí más o menos después de esto son 4.5 centímetros. O sea, realmente los axones son estructuras muy delgadas, pero muy largas. Entonces, estos axones en su recorrido en la retina forman una capa de la retina, que es lo que llamamos la capa de fibras nerviosas. Y al dar la vuelta aquí en el nervio, pues forman como un rodete, como si fuera una dona que está compuesta precisamente por tejido nervioso, por esos axones. Y miremos que en el centro del nervio sobra un espacio. Eso es lo que llamamos la copa o la excavación. Entonces, volviendo a hablar de la fisiología del humor acuoso, recordemos que es producido por esta parte del cuerpo ciliar, que es la pars plicata, donde están los procesos ciliares, llena la cámara posterior inicialmente, que es este pequeño espacio entre el cristalino y el iris, pasa por la pupila, llena la cámara anterior y va a ser drenado por la malla trabecular principalmente, y después que es como un colador a través del cual finalmente llega al canal de Schlemm, que es como una cañería, y de ahí se va a las venas, pero algún porcentaje también se va directamente a través del tejido iridiano, y es la vía uveoescleral, o sea, son dos vías. La principal es la vía por la malla trabecular. El humor acuoso es casi pura agua, 99% agua. ¿Y qué pasa? En esta malla trabecular, que es este colador que les digo, miren que aquí están estas cantidades de huequitos de ese colador, como una rejilla de un sifón, y que se une finalmente con esta cañería que es el canal de Schlemm. Ahí puede ocurrir un daño mayor, pues generalmente ocurre algún tipo de degeneración con la edad, pero si se daña demasiado, pues entonces ya no permite la salida, le hace mucha resistencia a la salida del humor acuoso, y hay un problema en la retroalimentación, porque aquí acuérdense que está produciéndose en el cuerpo ciliar, y entonces, aunque no salga, el cuerpo ciliar lo sigue produciendo en una rata similar. Entonces, si yo le inyecto líquido a algo que está cerrado y no sale, pues entonces la presión se eleva. O sea que ahí faltó mejorar la retroalimentación en el diseño, doctores. Pero bueno, esa es, digamos, por ponerle
método sencillo, la fisiopatología del incremento de la presión intraocular en el glaucoma crónico de ángulo abierto, porque miren que el ángulo está abierto, el problema es la calidad de esa malla trabecular que se deterioró. Entonces, vamos a ver este videito muy sencillo que nos habla de cómo es esa fisiopatología. Entonces, aquí está el recorrido normal del humor acuoso: cuerpo ciliar, pupila, cámara anterior, malla trabecular. Es importante entonces ver que de la cámara posterior pasa entre el iris y el cristalino en un espacio muy pequeño, y de hecho puede haber un contacto laxo entre el iris y el cristalino y hace algo de resistencia. Entonces, cuando hay una resistencia anormal aquí en la malla trabecular, pues se incrementa esta presión que se transmite a todas las cámaras internas del globo, y esa presión se transmite también a la cámara vítrea, y aquí presiona los axones. Y recordemos que los axones aquí están dando una voltereta. De por sí, en los axones es difícil hacer lo que se llama el flujo axoplásmico, y entonces esa compresión mecánica altera el axón, altera además la circulación de los capilares alrededor del nervio, y efectivamente puede llevar a la muerte progresiva de los axones. Si se mueren axones, entonces el huequito interno comienza a agrandarse, y digamos que esa es la fisiopatología del glaucoma crónico de ángulo abierto. Ahora, hay otro glaucoma en el cual está cerrado el ángulo, que es en los hipermétropes más que todo. El cristalino es muy grande para ese ojo, y entonces al ser más grande ese cristalino empuja el iris, y al empujar el iris bloquea la pupila, o sea que ya no puede pasar el humor acuoso por la pupila porque está demasiado empujado por el cristalino, que recordemos que crece toda la vida y por eso es más en los hipermétropes adultos mayores de 50, y al quedarse atrapado ese humor acuoso atrás, acaba de abombar el iris, y como de por sí el ángulo es estrecho en esos ojos hipermétropes, pues los tapona, y ese es el que causa un incremento súbito de la presión, y es el glaucoma de ángulo cerrado. Entonces, son dos formas de glaucoma. Volvemos a decirlo. El glaucoma de ángulo abierto, en el cual el paso de la cámara posterior a la anterior está bien, el ángulo está abierto, pero el problema es en la malla trabecular. Y el otro es cuando se bloquea el paso, porque el cristalino está muy grande para ese ojo, hay poquito espacio, es un ojo pequeño, se bloquea el paso entonces porque se incrementa el contacto entre el iris y el cristalino, el humor acuoso llena la cámara posterior, no pasa, abomba el iris, y como de por sí ese ojo es pequeño, tiene un ángulo pequeñito, al abombarse el iris lo cierra, y eso genera el cierre angular primario agudo, o el ángulo o el glaucoma agudo de ángulo cerrado. Y estos niveles de presión intraocular en el glaucoma agudo son muchísimo más altos, llegan por allá a 50, 60, 70 milímetros de mercurio, y por eso el ojo se siente duro. Aquí en el glaucoma agudo sí sirve la tonometría digital tocando el ojo. En el glaucoma crónico no, es muy difícil. ¿Por qué? Porque el incremento de la presión es solamente poquito, por allá 25 o 30 milímetros, y es muy difícil que alguien que no esté muy bien entrenado pueda detectar ese cambio de presión con los dedos. Aquí es indispensable, inclusive para los oftalmólogos, hacer una tonometría con tonómetro para medir efectivamente la presión. Entonces, estos son imágenes del nervio óptico. Como decimos, normalmente hay un huequito en el centro que puede ser inclusive muy pequeñito, miremos aquí más grande, que es un hueco vacío, y este es el rodete de axones que están llegando de toda la retina. ¿Qué pasa? Que cuando comienza a perderse esos axones, entonces ese rodete se vuelve más delgado y el hueco, la excavación o la copa se agranda. Lo normal es que ese huequito esté entre 0,3 y 0,4 con respecto a todo el nervio. Si vemos, aquí está más grande. ¿Qué significa? Que se perdieron axones. Y miren que aquí está más grande. Y de hecho, miren que se ve un cambio en la dirección de los vasos. Miren que aquí se ve como recortado el vaso. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es un reborde.
Y eso nos indica que se están perdiendo axones. Entonces hay que tratar de mirar no solo la palidez de la excavación interna para evaluarla, sino si hay este cambio que se llaman los vasos en bayoneta, como aquí, que volvemos a ver que un vaso da una voltereta y desaparece. ¿Por qué? Porque está en un borde de un hueco y por eso no alcanzamos a ver el resto del vaso. Y miren que esto pues es un glaucoma hasta que no se demuestre lo contrario, porque es una excavación o una copa grande. Aquí en Colombia le decimos excavación a este hueco del nervio óptico en el centro, en otras partes le dicen copa óptica. Y por eso es importante tratar de identificarlo cuando lo vemos en el oftalmoscopio directo. Puede ser no tan fácil porque estos pacientes que ya son adultos, mayores de 40, 50, 60, tienen un poquito de miosis y pueden tener un poquito de catarata. Entonces, esa es la explicación de por qué se agranda la excavación. Y eso se manifiesta en pérdida de campo visual periférico, porque el central, aunque se pierden axones, como hay muchos más, realmente la agudeza visual no se afecta centralmente y por eso es que el paciente, estas pérdidas de campo visual que están limitadas por el rafeo horizontal, miren, si está una pérdida de campo visual limitada por el rafeo horizontal, hasta no demostrarse lo contrario, eso es glaucoma. Entonces, al principio, como se pierde periféricamente, el paciente no se da cuenta. Por eso es que el glaucoma crónico, el paciente mantiene buena visión, no tiene dolor y no tiene síntomas ninguno hasta muy avanzada la enfermedad, cuando ya pierde mucho campo visual y cuando ya le afecta la visión. Entonces comienza a estrellarse con las cosas, que no ve las puertas, que no ve los huecos, o ya ve mal en la visión central y puede llegar a tener compromiso prácticamente total y ceguera. Bueno, doctores, entonces ese era como un resumencito del tema.